Bueno, abrimos, hermanitos, la palabra en Primera de Juan. Estamos estudiando la primera epístola de Juan y estamos en el capítulo 2. Nos faltó un poco para terminar esa última porción del capítulo 2 y vamos a leer, vamos a pensar hoy, a meditar y a estudiar ese versículo 28, mis hermanos. Primera de Juan 2, 28. Dice la bendita palabra: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ya nosotros hemos visto a la luz de la palabra quiénes son los hijitos, los creyentes, aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que lo recibieron como Señor, como Salvador, aquellos que lo recibieron de manera plena. Y a ellos se está dirigiendo aquí el apóstol Juan, a esos hijitos, y les dice: permaneced en él. Y vamos a meditar en ello, permaneced en él. Mire, esa palabra o esa pequeña frase, permaneced en él, es una invitación directa a caminar en santidad. Habla de nuestra santificación, habla de seguir sus estatutos, habla de estar en su voluntad. Permaneced en él. La necesidad de caminar en rectitud. ¿Se acuerda? Habíamos visto de aquellos que profesaban su nombre, pero con sus hechos lo niegan. Sigue la misma línea el apóstol Juan, diciendo: es necesario que permanezcan en él, es necesario que caminen de su mano, es necesario que sigan su voluntad, es necesario cumplir sus estatutos. Y para entender, hermanitos, mejor qué quiere decir nuestro Señor con permanecer en él, pues él mismo, en Juan, prácticamente despidiéndose ya de sus discípulos, escribe en Juan capítulo 15 qué quiere decir permanecer en él, porque nosotros podemos especular mucho acerca de qué es permanecer, pero qué mejor que lo que nuestro Señor Jesucristo dijo respecto a lo que significaba permanecer en él. Y él, hablando a sus discípulos en ese capítulo 15 de Juan, dice en Juan 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Mire, el que permanece en él, ¿sí? Si permanecéis en mí y él permanece en nosotros y nosotros en él, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado? No lleva fruto, lleva mucho fruto. Entonces, ¿pero cuál es ese fruto del que habla la bendita palabra? ¿Será tener un ministerio? ¿Será servir y ser el líder de la enseñanza de parejas o el líder de jóvenes? ¿O será servirle aquí organizando la iglesia? ¿O será servir en la escuelita dominical? ¿O será evangelizar, predicar la palabra? Todo eso, mis hermanos, puede estar bajo esa sombrilla, ¿sí? Pero no quiere decir eso nuestro Señor. Llevar mucho fruto, mis hermanos, tiene que ver con el carácter de cada creyente. Tiene que ver con que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Tiene que ver con que usted vislumbre, se pare hoy aquí actualmente y diga: ¿cuánto me ha transformado mi Señor a través de su bendita palabra? Que los hermanitos puedan decir:
Qué bendición, este hermanito muestra el carácter de Cristo en estas áreas. Ciertamente nos falta mucho, pero ¿cuánto ha transformado mi Señor a este hermano? A eso hace referencia la palabra cuando dice que lleva mucho fruto. Y obviamente usted siendo transformado por la bendita palabra, porque ¿cuál es el propósito? Nuestra santificación hasta llegar a la altura de aquel varón perfecto, que Cristo sea visto en nosotros. Porque si, hermanito, usted todavía dice que es cristiano, pero en el barrio nadie cree que usted es cristiano, porque vivencialmente usted no parece cristiano. Usted es un cristiano, como dicen allá en las Fuerzas Armadas, de la Sijín. Nadie sabe que usted pertenece, un cristiano secreto, porque usted nunca ha hablado de Cristo, porque en su comportamiento no lo refleja, porque usted no gobierna bien su casa, porque usted como vecino, pues digamos que eso de amar al prójimo usted no lo practica muy bien. Entonces, realmente usted profesa, pero con sus hechos lo niega. Y es lo que aquí está diciendo, venga, si usted, el carácter de Cristo ha sido formado en usted, por eso le decía, todo eso está dentro de la misma sombrilla. Pero ese no es el dar mucho fruto, porque Judas sirvió, pero ¿cuál fue el fruto respecto a parecerse a Cristo? Cero. Judas fue de los que fue enviado de 2 en 2 a predicar, pero el fruto. Entonces usted puede estar sirviendo, usted puede estar al frente de la escuelita dominical, pero en cuanto al carácter de Cristo, no evidenciar fruto. Yo puedo estar aquí y muchos hermanos pueden estar allí pensando, hermano, pero usted le falta mucho. Sí, yo he visto que tiene frutico como en esto, pero en lo otro usted le falta mucho. Entonces usted, hermano, sí, claro, la palabra es para todos nosotros, hermano. Aquí no hay ninguno perfeccionado. ¿Cuándo vamos a estar perfeccionados? Cuando tengamos cuerpos glorificados, estemos en la presencia de nuestro Señor. Si viniese mi Señor, la palabra nos enseña, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que habemos quedado, entonces nos encontraremos con Él en las nubes y tendremos cuerpos transformados. A eso hace referencia el dar fruto. Yo traje por allí una diapositiva, hermanito. Entonces, dar fruto tiene que ver con el cambio que se produce en mi carácter, en mi vida, a medida que Dios forma su imagen en mí. Mire, está diciendo nuestro Señor a través de su bendita palabra que Él es la vid. La vid es el árbol. Y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos no es más que las ramas. El árbol tiene unas ramas. Y para que esas ramas den fruto tienen que estar, nosotros tuvimos que ser injertados a la vid. Y entonces ahora sí, claro, ese árbol por la raíz recoge cantidades de nutrientes y obviamente, ¿qué va a dar? ¿Cuál va a ser el fruto del árbol? Ese fruto va a ser igual a las calidades que tenga el árbol. Sí, es lo mismo, las calidades que tenga el árbol, así va a ser el fruto. Y nuestro Señor dice, ustedes si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. De lo contrario, separados de mí, nada podéis hacer. Y tengo allí, hermanito, ¿le llegó así la diapositiva? ¿Está incompleta? ¿Sí? Bueno, dale, hermanito. Primera de Juan 2:15 nos dice, mire, el que es creyente no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Porque si usted ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él.
Usted o ama al mundo o ama al Padre. El creyente no ama al mundo. ¿Y usted cómo conoce el que ama al mundo? ¿Qué hace? ¿Qué lo identifica? Porque ese cumple, vive es ¿para qué? Para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vive para agasajar su carne. Lo que la carne le pide, él no tiene cómo negarle. ¿Por qué? Porque el incrédulo no tiene el Espíritu Santo para que haga oposición a la carne. Pero el creyente también, aún teniendo el Espíritu Santo, tiene esta lucha entre carne y espíritu. El creyente vive con las dos naturalezas, la carne y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿Cuándo es que vino a morar el Espíritu Santo en nosotros? Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el inconverso no tiene cómo. Por eso es que andan siguiendo la corriente de este mundo, porque ellos solo obedecen a la carne. Y la carne, los deseos de los ojos, todo lo quiere tener, todo lo que el mundo, las vitrinas del mundo, ¡ay, tan bueno eso! Tengo que trabajar horas extras. Los que piensan que tienen buenos principios, que se los arraigaron desde la casa. El que no tiene buenos principios dice, como sea yo consigo eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Entonces la carne me pide a mí licor, me pide adulterio, me pide fornicación, daño al hogar, no me interesa. Pero es que yo voy a agasajar la carne. La vanagloria de la vida. Entonces el yo que está en el corazón, el egoísmo, la soberbia, el orgullo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiera. Yo hago lo que a mí se me da. ¿Sí? Es ahí. Entonces, eso identifica ¿quiénes? Los que están, los que aman el mundo. Y entonces vemos ahí hay una imagen, un dibujito que, mire, están podando ese arbolito y si ven lo que ven ahí, el yo está colgado y va a ser cortado allí. Entonces, pasamos por favor, hermanito, a la otra diapositiva. El que conoce obviamente a nuestro Señor, dele otra vez clic, hermanito, ahí para que salga completa, por favor. El que no conoce a Cristo, pues obviamente vive para amar al mundo y las cosas del mundo. Pero mire, ahí en esa imagen que ustedes no ven bien está Efesios 4, 22, 24. En esa imagen de ahí del centro. No sé si la alcanzan a leer. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado, viciado. Entonces, hermanos, el creyente vive con dos naturalezas. El viejo hombre representa la carne, ese está viciado, ese está viciado. Ese viejo hombre, esa carne no se puede transformar. ¿Sí? Esa carne no va a ser restaurada. Esa carne no va a cambiar. Usted tiene siempre la carne ahí y por eso nos levantamos toda la mañana y usted pide, mi Señor, que yo me disponga para obedecer a tu Santo Espíritu, porque yo lo escucho. Él me dice, no, con eso usted no honra a mi Señor, pero está la carne. Y decía el apóstol Pablo, lo que yo quiero hacer no lo hago, yo hago es lo que no quiero. Miserable de mí en este cuerpo, ¿sí? Coexisten la carne y nuestra naturaleza nueva. Entonces, el hombre carnal, viciado, muerto, ¿sí? Representa la muerte, es la naturaleza adámica. Y el hombre espiritual, Cristo, que cuando usted cree en mi Señor, entonces ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? Cristo vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo vive en mí. Entonces, usted no puede pretender que la carne cambie, que la carne sea transformada. ¿Qué tiene que pasar con la carne? Tiene que morir. Usted tiene que mantener la carne crucificada. Cuando ese viejo hombre se baja de la cruz, causa un desastre, hermano.
Es cuando usted es sorprendido y los demás dicen, ¿y ese es el cristiano? Se bajó de la cruz, hermano. Y ese es el que estaba predicando, pero si será el mismo, y van de cerca a mirarlo a ver si sí es él, porque ellos no lo pueden creer. Pero fue que se bajó de la cruz. Él tiene que estar crucificado las 24 horas, en todo momento, porque si no, aflora de una vez la naturaleza carnal. Y es cuando ustedes ven, uy, pero este hermano, mira, esa ira que le dio, y debería tener el gozo de Cristo, porque Él es nueva criatura. Debería tener mansedumbre, debería tener templanza, dominio propio. Debería ser más piadoso ese hermano. Debería tener más fe, porque mira esa situación que vivió y mira, se derrumbó. Debería tener más amor, porque si tiene a Cristo, entonces, pero, no, se descuidó, no leyó la palabra, dejó de orar, dejó de congregarse. Entonces la naturaleza carnal seguramente va a aflorar de una vez. La naturaleza adámica. Entonces, esa naturaleza carnal tiene que estar crucificada, tiene que morir. La carne, hermanito, no puede ser mejorada, no puede ser restaurada, no puede ser reparada. ¿Qué es lo que hace el evangelio con el viejo hombre? Pues que muera el viejo hombre, tiene que morir, tiene que ser crucificado. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tiene que estar crucificado. Entonces, permanecer en Cristo, ¿sí ven cómo es? Fuimos injertados allí. ¿Y qué va a dar lo que brota allí? ¿Qué? Pues va a ser del mismo árbol. Y los frutos que van a dar son iguales. Entonces, el hombre carnal debe ser crucificado a las 24 horas. Mire, cuando yo peco, hermanitos, es el viejo hombre que se bajó de la cruz. Miremos ahí Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Estos son los que permanecen, andan en el Espíritu. El permanecer es esto, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, las dos naturalezas que coexisten en el mismo creyente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gracias sean dadas a mi Señor, que tenemos su Santo Espíritu. Y por eso es que cuando la carne a usted le pide algo y usted de pronto lo pensó y va a empezar a planear, cuando de una vez, eso no agrada al Señor, el Espíritu Santo, que le redarguya a usted, que lo manda a arrepentirse inmediatamente, ¿sí? Porque se oponen entre sí. Pero el amigo que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, que no ha confiado en Cristo como Señor y Salvador, tiene solo la naturaleza carnal. Por eso él vive con un vacío en su corazón, vive desenfocado y creemos que la felicidad es el dinero. Por eso se da en los hogares, por eso los dos trabajan y el hijo está en la drogadicción, porque es todo lo que el mundo ofrece. Entonces lo que el mundo ofrece de una vez, deseos de los ojos, no, y el vecino compró un televisor como de 55 pulgadas, yo también puedo, vamos a trabajar los 2 horas extras, ¿sí? Y nos desenfocamos y estamos con los ojos en esta esfera terrenal. Amor, tengo que trabajar más. Entonces ya descuida a su esposa. Sus hijos no lo ven sino que sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche ya a dormir y ellos ya están durmiendo. Usted fue un padre solo de abastecer, pero sus hijos no lo conocen sino los fines de semana, porque usted obviamente se guía por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y esa es la vida allí.
Y como usted no tiene el Espíritu Santo, pues ¿qué le va a hacer contrapeso si aquí la palabra dice claramente, esos se oponen entre sí? ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Como usted está siguiendo en las obras de la carne, entonces usted lo que comete es esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Viene la naturaleza, viene Cristo. Cuando usted tiene crucificada la carne, entonces viene el fruto. Viene el permanecer que da este fruto que vamos a leer aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pues si usted anda así, ¿qué ley va a haber? Si usted usted no va a transgredir la ley. Si usted anda en el Espíritu, entonces contra tales cosas no hay ley. Entonces, miren ustedes, mire, cuando usted está en Cristo, cuando usted permanece en Cristo, entonces usted tiene que superar esos 3 problemas. ¿Se acuerda de dónde vienen todos los pecados? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y su orgullo, su vanagloria. El yoísmo que está en su corazón, el egoísmo, y usted dice primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí el versículo 19? Gálatas 5:19. Está hablando de las obras de la carne. Pero necesitamos crucificar esa carne. Y entonces el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Usted ya no va a satisfacer la carne ni la va a agasajar. La carne que le pide que se embriague, que le pide promiscuidad, que le pide inmoralidad sexual, que le pide… No, usted no, porque usted permanece en Él, usted tiene una comunión con el Padre. Usted y mantiene nutriendo esa comunión con oración, con estudio de la palabra, con congregarse. Y entonces usted se mira en el espejo de la palabra y usted, como ha entendido que ha sido salvo por gracia, que su destino era el infierno, pero mi Señor, que es grande en misericordia, envió a su único Hijo para que pagara por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién derramó la sangre por usted? Cristo. Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Entonces usted, cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya es acto para tener una comunión con el Padre. Él nos ve aceptos en Cristo porque lo ve revestido de la justicia de Cristo. Entonces a usted crucificó ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos, porque ahora usted está en Cristo. Pero tiene otro problema, tiene que crucificar esos deseos de los ojos. ¿Cuántos? La mayoría de pecados. Usted miró y codició. Allá con el manto babilónico, ¿no? Vi un manto babilónico muy bueno. Y lo cogió, lingote de oro, y fue y lo escondió. ¿Sí? David se levanta por la terraza cuando ve esa mujer allá bañándose y desnuda, y de una vez entró y lo maquinó y dijo, no, yo soy el rey, yo no me tengo por qué negar este deleite. Tráigame esa mujer. Los deseos de los ojos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, todo lo que el mundo ofrece, me es ¿qué? Crucificado a mí y yo al mundo. En Cristo, usted teniendo a Cristo, todo eso está crucificado. Pero todavía está el yo ahí, entronado en su corazón. Y entonces,
usted es egoísta y obviamente el egoísmo, el orgullo que todos tenemos, que nuestro Señor es el que tiene que sacar, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, pero Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya el yo no vive, no, vive Cristo en mí. Entonces, cuando permanecemos en Cristo, este es el fruto que damos. Usted sabe que permanece por estos frutos. Perdón, el fruto en todas sus presentaciones, ¿no? Mire, el fruto del Espíritu. Entonces, ¿ves este hermano? Mire ese amor que refleja. Y no solo lo refleja, lo practica. Mire, gozo. A pesar de situaciones difíciles, nadie le quita el gozo. Mira, y esa paz. Claro, es que fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo. Y tiene una paciencia el hermanito, y es benigno, y es bondadoso. Y mire esa fe, y es manso, y ya nada lo saca de quicio, tiene un dominio propio. Le estrellaron el carro y él no se bajó con la cruceta como hacía antes, no. Mira, venga, ¿usted qué le pasó, señor? No, tranquilo, esos son latas, no pasa nada. ¿Sí? Ya usted. Antes usted, no, pero ya ahora, no, pues yo qué voy a permitir que el nombre de mi Señor sea vituperado por. Yo les conté a ustedes, ¿no? Venía en mi motico allá por toda la orilla de la 14 y un hueco en la alcantarilla ahí faltaba y había llovido y eso estaba lleno de agua y yo no lo vi cuando y aparte de eso la moto se me va de lado y le daño la puerta a un taxi y se baja el taxista y de una vez me dice, y de una vez imagínense ustedes la palabra más pequeñita, ¿y cómo vamos a cuadrar? Uy, pero mira, es que yo no tengo, mira que falta una tapa de alcantarilla y por eso fue, discúlpame, hombre, ¿sí? A mí me cuadra, yo no sé, eso no es responsabilidad, eso no es culpa mía, usted me dañó la puerta. Entonces, no, espérate un momentico, ayúdame a sacar la moto, ayúdame a parar al menos, sí, saqué. Caminábamos a la casa que yo, a ver cómo vamos a. Sí, pero en otro tiempo, si la carne no está ahí crucificada, no, pues, sí. Pero eso que es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Entonces usted se dispone y mi Señor permite esas situaciones para ver en qué área tiene que trabajar, en qué área de nuestra vida. Y Él por eso permite la prueba, ¿sí? Y esas situaciones, pero ¿por qué otra vez a mí? ¿Por qué? No, porque todavía te falta y mi Señor está cogiendo con el cincel a sacar esa escoria, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, el viejo hombre, mis hermanos, no necesita ser restaurado, no. Necesita morir. Por eso es que Juan 3:30, ¿qué dice? Es necesario que ¿quién? Que Cristo crezca en nosotros y que yo mengüe. Ese tiene que morir. El antiguo hombre tiene que quedarse allí crucificado. Entonces, si usted, mire, es que es una cuestión lógica, ¿no? Es apenas lógico que si usted es injertado en ese árbol, en el fruto de la vid, en Cristo, ¿cuáles son los frutos que va a dar? Pues tiene que tener las mismas calidades que el árbol, y ese árbol es Cristo, Él es el fruto de la vid. Entonces usted tiene que proyectar, tiene que irse formando en usted ese fruto. El carácter suyo tiene que reflejar a Cristo. Y la ausencia, obviamente, de esas cualidades militan en contra de mi permanencia. Cuando esas cualidades no están, es que yo no permanezco. Yo no permanezco en Él. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí puse una imagen, hermanito. Mire cómo están las ramas. Entonces, esa rama fue injertada. No, hermanito, adelante. La rama fue injertada. Entonces, el árbol que es Cristo, está la ramita injertada. ¿Y qué va a dar? Pues va a dar mucho fruto. ¿Y ese fruto qué es? Las mismas cualidades del árbol.
Siga, mi hermano. Ahora, segunda característica la encontramos ahí en Juan. La primera es que el que permanece en él da mucho fruto. Pero nuestro Señor no se queda allí solamente dándole esa única característica a los discípulos, sino que les dice, el versículo 5 les dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pues es que hay muchos que dicen ser, pero imagínese si usted no dio este fruto, ni amor, ni paz, ni mansedumbre, ni piedad, ni benignidad, ni fe, ni templanza, nada, pues porque usted no era. Entonces por eso es que va a ser echado fuera. Usted creyó ser. Acuérdese que hay muchos, mi Señor dice, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ay, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si no dio fruto, pues obviamente no estaba injertado en el árbol. Eso es lógico, ¿no? Versículo 7. Si permanecéis en mí, mire la otra característica, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, otra característica del que permanece, mantiene fiel a la palabra del Señor. Y esto me hace acordar a lo que el mismo apóstol Juan escribe ahí en Primera de Juan, lo vimos hace 15 días, donde dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Sí ve? Si usted permanece en Cristo, la palabra del Señor permanece en usted. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:24. ¿Sí? Primera de Juan 2:24. Entonces, segunda característica, usted, si es hijo de Dios, si usted permanece en Él, usted siempre está en la palabra del usted. Mire, no le va a hacer usted, ay, es que vámonos para otra iglesia porque mira que allá dan una profesión positiva y allá dice que usted declara y se le cumple. ¿Sí? Dice que su palabra es la que tiene poder, no la palabra del Señor, sino su palabra. Entonces usted declara y decreta. Y les decía yo a los hermanos, ¿no? Lo estudiábamos la semana hace 15 días, hermanito. El apóstol Pablo viene enfermo y yo no lo veo declarando. Mi Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le salen gotas de sangre y él no dice yo declaro, yo decreto. Señor, hágase tu voluntad, que sea tu voluntad. Entonces, cuando su palabra permanece en nosotros, usted no lo mueve cualquier viento de doctrina. No, usted está bien arraigado porque usted está arraigado en la palabra de mi Señor. ¿Sí? Cuando alguien se desvía, entonces, de lo que el Señor nos ha enseñado, pues obviamente esa es una evidencia de que usted no permanece en Él. Ahora, hay una tercera característica y está ahí mismo, mire. Dice, si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y mire lo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, permanecer en Cristo implica ¿qué? Tener una vida de comunión en forma de que mis oraciones son frecuentemente contestadas. Pero ojo, aquí está diciendo claramente nuestro Señor, mire, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y por qué esas oraciones son contestadas? Eso no es que nuestro Señor está girando un cheque en blanco y entonces usted dice, ay, entonces ahora me voy a pedir una camioneta y me voy a pedir una finca y voy a pedir mucho dinero. No. Si usted permanece en mi Señor y su palabra permanece en nosotros y usted tiene este fruto, usted va a pedir en la voluntad de mi Señor, porque usted, sus pensamientos van a estar alineados con los pensamientos de mi Señor. Eso es lo que está diciendo allí. Hermanito, si usted ora y ora y ora, ¿por qué nuestro Señor quiere que le oremos? Para contestar nuestras oraciones y que su confianza en Él
Imagínese usted una relación donde usted ora y no pasa nada con su oración. Entonces, pero él dice aquí, no, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué va inmerso allí? Es que es pedir permaneciendo en él. Y cuando usted permanece en él y su palabra permanece en usted y usted tiene este fruto, usted va a pedir en la voluntad de mi Señor. Si ustedes van a Hechos y miran los primeros capítulos de la iglesia primitiva, esa era una iglesia perseguida. Era una iglesia en persecución, los buscaban para encarcelarlos, para matarlos. Algunos, dice la palabra en Hebreos, fueron aserrados, otros fueron hechos antorchas vivas, les metían candela para alumbrar en la oscuridad. Otros eran lanzados a los leones. Y usted encuentra, yo les invito a que estudien las oraciones de estos hombres. Usted no encuentra una oración apostólica en contra de los romanos, porque esos ya eran esclavos de los romanos, del imperio romano. Y usted no encuentra una oración pidiendo, Señor, es que esto es mucho sufrimiento, mi Señor, dame otro trabajito para yo poder irme de aquí de Jerusalén porque hay mucha persecución. No. Como tienen la mente de Cristo, ellos saben que todas esas cosas están resueltas en Cristo. Y ellos dicen, yo me gozo en esta tribulación. Qué gozo recibir latigazos por el nombre de mi Señor. Y su oración es, Señor, abre puertas para llevar la palabra. Señor, permite que Cristo sea presentado. Señor, estrechar la comunión contigo. Señor, dame sabiduría, Padre Santo. Esa es la oración de quien permanece en Él. Él no va a pedir que por el trabajo, ¿sí? No, estos hombres usted no le encuentra esto, porque ellos están en la voluntad del Padre, permanecen en Él. Entonces, esas son las oraciones que obviamente por estar en la voluntad del Padre, claro, mi Señor abre puertas para la predicación de su palabra, porque ¿qué Él quiere? ¿Que todo el mundo aquí sea próspero? No, Él quiere la salvación de su alma. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él por eso dijo, vayan a predicar, y estaban como amañaditos en Jerusalén y persecución, porque hay que expandir el evangelio. Entonces todo servía, repercutía en bendición para la obra de mi Señor. Mira, y tocó salir corriendo y se abrieron todas esas puertas. Porque ¿cuál es el propósito? Ir y llevar la palabra, cumplan esa gran comisión. Empiecen por Jerusalén, Judea, Samaria, pero es hasta lo último de la tierra. Entonces nuestro Señor, claro, abría todas esas puertas, pero esas eran las oraciones. Usted no encuentra una queja de los apóstoles por esas persecuciones. No los encuentra sino gozándose. Salían contentos, dice la palabra, de haber sido maltratados en el nombre de Cristo. Es que no soy digno, Señor, de que me maltraten en tu nombre. Gracias. Y nosotros vamos y tocamos y, ay, es que qué pena que no me reciban este folleto. Sí. Mire, yo les voy a confesar algo, mi Señor sabe que recién convertido, y yo decía, repartiendo folleticos en el parque, y entonces, ay, y si me ve un compañero de la universidad o uno de mis colegas abogados y que me vea repartiendo folleticos, la carne, porque no dejamos de ser carnal. Y entonces, y si me ve el cliente va a decir, no, pero este no es el abogado que yo necesito. Mira, la carne, el diablo, ¿sí? Y ellos eran aserrados, ellos vivos les echaban candela para alumbrar allí la ciudad, que fueran antorchas humanas. Y decían, yo estoy gozoso, mirá, he sufrido en el nombre de mi Señor, yo no soy digno de tanto. Y nosotros,
Y es que qué pena que me vean ahí en la puerta y pase alguien y me vea ahí en la puerta que yo estoy sirviendo aquí. Y mi Señor dice, el que me confiesa, yo lo confesaré ante mi Padre. El que no, el que me niegue, yo le negaré. ¿Sí? Y usted buscando esconderse para que no le vean. Y estos hombres, ¿usted confiesa a Cristo? Va para los leones y usted no dice que Él no es Señor suyo. Diga que no es Señor y usted se salva. No, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él fue quien murió por mí. Por su sangre yo tengo comunión con el Padre. Es por Él. Leones, Daniel, ¿qué dijo? No, si Daniel, si usted se arrodilla a orar, Daniel, Darío ya dijo que iba para el foso de los leones. Pues de una vez yo no tengo que esconderme. Al mediodía abro ventanas, abro puertas y 3 veces como solía hacerlo. Porque el privilegio, un honor, es por el nombre de Cristo. ¿Sí? Pero eso es que permanecer, es que nosotros no permanecemos. Y continuamente tenemos que arrepentirnos porque el yo desciende de la cruz. La vanagloria desciende de la cruz. La carne desciende de la cruz. Los deseos de los ojos de manera continua descienden de la cruz. Entonces, obviamente, no. Ahora, otra característica, mire. Sigue diciendo, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Cuando usted permanece en su amor, usted siente el amor de Dios y de manera directa eso repercute en que usted siente amor por la obra del Señor, siente amor por estos hermanos, siente amor por su ministerio, siente amor porque el Señor le permite a usted, mire, es un privilegio que me permita abrir su palabra para leerles a ustedes un versículo. Usted siente amor si usted permanece en Él, siente amor por su obra. Para usted, no, es que ya, venga, no. Para mí esto no es que yo venga aquí coaccionado a la iglesia, no es una tortura, no, qué deleite. Yo no veo que venga el domingo porque es que para mí es el mejor día. Es que el domingo es el día de mi Señor, de yo recordarlo a través de los símbolos. Entonces, para usted eso ya no, pero es que es una tortura porque yo tengo que dejar la ciclovía. Entonces, claro, obviamente usted no permanece, entonces usted no siente ese amor. No siente el amor. Porque eso se siente es cuando usted permanece y su palabra permanece en usted. Entonces se siente el amor por su palabra, el amor por los hermanos, el amor por su iglesia, porque es la iglesia de Cristo por la cual Él derramó su sangre, Él la compró a precio de sangre. Entonces, mire, es como cuando usted consiguió una pareja, ¿no? Entonces, la muchacha está enamorada del muchacho y a ella nunca le ha gustado el fútbol, pero a él le gusta el fútbol. Entonces usted la ve a ella ya de porrista, ¿sí? Y no se pierde partido de fútbol. Ah, porque claro. Entonces, como está enamorada de él, lo que a él le gusta, a ella le gusta. Y es lo mismo. Cuando usted permanece en mi Señor, entonces el amor de Él, usted entendió cuánto amor nos ha dado que entregó a su Hijo y su Hijo murió por nosotros. Su sangre la derramó por nosotros. Entonces, ese amor, hombre, yo no puedo hacer menos. Y entonces usted empieza a valorar la obra. Estar en la iglesia es un deleite. Obedecer sus mandamientos, sí, es un deleite. Qué bueno el tiempo de estudiar su palabra. No, mientras estoy ahí en el internet mirando tanta basura. Qué bueno escudriñar la palabra de mi Señor y sorprenderme en que no hay inerrancia en ella y que ella misma me explique y que el Espíritu Santo me guía
Eso es un deleite, eso es fascinante si usted permanece. Si no permanece, no. Orar, no. No, pero yo sé que dependo de Él, es que separado de Él nada puedo hacer. Y si yo no le llevo esto delante de mi Señor, es que no es en mis fuerzas, porque Él es la vid y yo soy el pámpano, y para llevar fruto tengo que estar allí con Él. Entonces, lo que Cristo ama, usted obviamente lo va a amar. Quinto, permanecer en Cristo es caminar en obediencia. Versículo 10, si guardares mis mandamientos, ahí está. El que permanece, guarda sus mandamientos. ¿Sí? Nuestro Señor dice, así como yo guardé los mandamientos de mi Padre, así ustedes guardan mis mandamientos. ¿Quién? El que permanece. Sexto, permanecer en Cristo es consistente con una vida de gozo. Mire, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que mi gozo y vuestro gozo sea cumplido. Mi Señor dice en Juan 10:10, dice nuestro Señor, yo he venido para que tengas vida en abundancia. Esa abundancia no está hablando de una abundancia material, está hablando de gozo, mis hermanos. Mire, un cristiano sin gozo es una contradicción. ¿Por qué? Y mi Señor, yo creo que pues, Él es perfección, pero imagínense ustedes, Él es la fuente, Él es el árbol y es la fuente del gozo, y hemos sido injertados y mantenemos con esa cara de menaje y cualquier cosita me descompone, y no, esto como que no funciona, esto del cristianismo, yo pensé que me iba a ir mejor. Entonces es una contradicción. Un cristiano sin gozo, usted injertado en la fuente del gozo y usted no tiene gozo, ¿sí? Cuando todas las cualidades de ese árbol se pasan a la rama y el fruto obviamente dice es el gozo. Entonces uno entiende que el incrédulo no tiene gozo, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, pues no puede tener el fruto del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo habitar en él. Pero los cristianos que no tienen gozo, entonces es ¿por qué? Uno, tienen el Espíritu, contristamos el Espíritu, entonces el Espíritu Santo está contristado, ¿por qué? Por el pecado. Entonces, pues obviamente gozo, pero también la falta de aceptación a las condiciones que Dios ha orquestado para trabajar en pro de su santificación. ¿Cuáles son esas condiciones? Es que se me enfermó mi hijo esta semana. 2 meses llevamos y a mi hijo no le dan infusión y ya lo cogió esa debilidad. Entonces no, se me fue el gozo. Yo no tengo ánimos de ir a la iglesia, porque yo pensé que estando con el Señor esto nunca me iba a pasar. ¿Sí? Entonces, el Señor orquesta unas situaciones para trabajar en nosotros, para perfeccionarnos, para que aflore todas esas impurezas, y entonces disponiéndonos el Espíritu Santo nos va limpiando. Pero nosotros, no hay gozo porque, mire, me falta sumisión a la voluntad de Dios. Y el gozo proviene ¿de qué? De permanecer en Él, de estar en comunión con Él, de que su palabra permanezca en mí, de que su amor permanece en mí. Entonces el gozo, hermanitos, mire, proviene de la comunión, y esa comunión por eso debe ser continua, por eso debe ser diaria, porque mi Señor va renovando su gozo de manera cotidiana. Entonces, el problema es, hermanito, que hay cristianos para los que Cristo es parte de su mundo. Hay otros para quienes Cristo es la parte más importante de su mundo. Y hay otro para quienes Cristo es su mundo. Y si Cristo no es su mundo, usted no puede tener gozo. Si su mundo son sus hijos, son tan imperfectos que obviamente usted no tendrá gozo. Si su mundo es su esposa o su esposo, somos tan imperfectos que usted no va a tener gozo. Si su mundo es su trabajo, allá encuentra tantas imperfecciones que usted no puede tener gozo. Si su mundo es la iglesia y su ministerio, hay tantas imperfecciones allí que usted no tiene gozo. Pero si su gozo es Cristo, en Él no hay imperfección.
Él es perfecto, en Él no hay tacha, en Él no hay mancha. Y usted renovándose de manera cotidiana esa comunión, la oración, usted va a mantener en gozo. Entonces son los hermanitos que a pesar de las situaciones usted los ve, pero este hermano no dice que le pasó eso y mira, yo lo veo normal y contento y sí, es que tiene a Cristo, está injertado en la fuente del gozo y obviamente refleja gozo. El mango no da sino mangos y la guayaba no da sino guayabas. ¿Sí o no? Pues la fuente del gozo tiene que dar gozo. Entonces eso es. Solamente Él, el gozo solamente lo da Cristo. Amadísimo Padre, te damos las gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por este buen tiempo. Gracias por tu instrucción, mi Señor, gracias por tu enseñanza. Padre, gracias por los amigos que nos visitaron, Señor. Bendíceles, Señor. La mayor bendición, Padre Celestial, es que conozcan a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, es que tu Santo Espíritu los convenza de la necesidad de que se arrepientan y crean en Cristo como Señor, Padre, Señor y Salvador de sus vidas. Que le reciban en plenitud, Padre. Salva porque la salvación es tuya, mi Señor, y el ofrecimiento de salvación está extendido para todo individuo de la raza humana. Tú dices de manera continua, venid a mí, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué queréis morir? Siempre, Señor, está la invitación para que el pecador se arrepienta, para que proceda al arrepentimiento y decida, Padre Celestial, creer en Cristo como Señor y Salvador. Oramos, Señor, por estas personas que hoy nos visitan. Oramos por sus familias, oramos por sus hijos, Señor. Por la bendición de escuchar tu bendita palabra, sabiendo que la fe viene por el oír tu palabra, mi Señor. Padre, salva, mi Señor. Oramos por nuestros hijos, cuánto anhelamos verlos caminando en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, que tu palabra esté siempre en nuestro corazón, en medio de nuestros ojos. Ayúdanos, Padre Celestial, a rebosar de amor por ti, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para amar tu obra, para amar tu iglesia, Señor. Para vivir agradecidos por el privilegio de que nos permita servir, Padre. Ayúdanos, mi Señor, que seas tú, Padre Santo, llevando a todos mis hermanos y a los amigos con bien de regreso a casa. Cuídales, Padre, porque estar en tu mano, mi Señor, es estar en el mejor de los lugares, porque nadie nos puede sacar de allí, mi Señor, nadie es más poderoso que tú. Oramos, pues, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.